Vamos con nuestro segundo invitado. Vamos. Es Mario Hernández. Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, licenciado en Geología, tiene más de 25 años de trayectoria en la industria minera. En Gualcamayo comenzó a trabajar desde el inicio de las labores de exploración en el año 95 y luego de ocupar distintas posiciones en la compañía se consolidó como referente social de la empresa en la comunidad. Y tiene varios kilos menos que en la foto esa. Hola, Mario. Buen día, Mario. Hola, buen día. Un Bueno, gusto. muchas gracias por la invitación. Es verdad, tengo como 10 kilos más en las botas. Es verdad. Esa corbata me queda grande. Vos sos cachallero, ¿no? Yo soy hachallero. Sí. Orgulloso cachallero. Orgullosamente minero y hachallero. Minero y ¿no? Digo, hachallero. uno puede tener muchas camisetas, pero la piel netamente es hachallera. Bien. Ese Gualcamayo tenés mucho que ver vos. Fue un desafío hermoso, ¿no? Desde la prospección, exploración, construcción. Vos puesta en anduviste marcha, caminando por producción. ahí antes que había nada. Y conocí Gualcamayo en el año 84. ¿Miró? Me pareció muy interesante y bueno, al momento de hacer la recomendación, en el año 95 de la exploración, me parecía que era un buen lugar. Teníamos un equipo de trabajo fantástico. ¿Cómo te das cuenta que abajo de esta piedra hay oro? ¿Cómo sabes? Hay una serie de características geológicas que son indicativas de la posibilidad de un Claro, yacimiento, vos ¿no? sos geólogo. Estructura, rocas porfíricas, calizas, en ese caso, que son muy reactivas, muy parecido a Hualilán también, ¿no? Ah, claro. Así que, bueno, de hecho, nuestra estrategia de exploración estaba marcada como Gualcamayo, Hualilán y Huachi, ¿no? Entonces, Ajá, ese es el proyecto. Y un día nosotros- volviste y dijiste, acá hay que hacer un pozo. empezamos a hacer una tarea de exploración de superficie, de prospección en realidad. Claro. Y una muestra de sedimento de corriente, es decir, el fino de los ríos, que se tamiza y se manda a analizar, nos dio resultados positivos y ahí comenzó el rastreo de esa anomalía y ahí llegamos a lo que se llamó Quebrada del Diablo. Ajá. Una quebrada muy, muy profunda, de paredes muy verticales. Bueno, en las paredes de esa quebrada apareció una brecha mineralizada con muy buenos valores de oro. Así que ese creo que fue el momento de pensar que en Gualcamayo había una estructura más grande, que había más mineral del que se conocía y que había otro tipo de mineralización también. Así Claro. que ahí comenzó un nuevo sueño. Después de informes de profesionales muy calificados que les bajaron el dedo a Gualcamayo, ¿no? Así Mirá. que a pesar de todo insistimos. Siempre la gente pensaba que, claro, uno es hachallero, quiere forzar que Claro, el hachal haya una claro, mina, claro. pero bueno, la naturaleza fue generosa en producir en Hachal 2 depósitos minerales muy importantes, muy grandes, ¿no? Uno que todavía no se puede trabajar y explorar y creo que hay que trabajarlo socialmente, que es Huachi, y bueno, igual Camayo, que es una realidad. Y en ese ranking, bueno, Hualilán, ante la complejidad de la propiedad minera, algo que Golden Mining vino a solucionar después, bueno, se pudo explorar y hoy vemos que Huachi también es una... Hualilán. Hualilán es una realidad, Huachi un desafío, ¿no? Un Claro, desafío. sí, sí. ¿Y hoy Gualcamayo es lo que vos soñaste? Sí, y Gualcamayo es más. Porque se sigue explorando, ¿no? Se sigue explorando, se encontró más mineral, Mira. pero hoy con la estructura impositiva que tiene la Argentina es muy difícil, ¿no? Recordemos que a la estructura impositiva sobre la cual los inversores extranjeros se entusiasmaron, en ese momento la base tributaria total era 45% de las ventas, digamos, ¿no? Exporto 100 pesos, pago 45 de impuestos, hoy día exporto 100 pesos y pago 55 de impuestos, Claro. ¿no? Entonces, ese margen hace de que mucho mineral sea inviable y y otras zonas del yacimiento o del depósito que podría ser yacimiento, es decir, que den beneficio económico, hoy con la ecuación como están las cosas no lo es. Entonces, mucho menos con la liquidación del dólar, no sé, 130, 132 pesos por dólar exportado. Entonces, en ese contexto es muy difícil que se pueda desarrollar esos 10 o 15 años que le quedarían a Gualcamayo de producción. Entonces, estas son las cuestiones que hay que discutir también, ¿no? De qué manera hacemos sostenible una actividad que necesita la llegada de inversiones, porque
hay que hacer una ampliación muy grande de la planta, hay que hacer un nuevo tratamiento metalúrgico, y bueno, esa ampliación, el dinero necesario para esa ampliación no paga con la rentabilidad que daría ese depósito. Así que estamos hablando de que aquí hay que repensar mucho la cuestión tributaria, hay que volver a ese 45% de tributación total y salir del 55%. Una de las cuestiones importantes sería salir de la retención de las exportaciones, hoy día son 8%, y la otra cuestión es repensar el tema de regalías y fondos fiduciarios. Recordemos que ambos casos, incrementos de estos dos ítems fueron voluntarios, pasar de Bocamina a valor de venta, y el fondo fiduciario que también fue voluntario de pagar 1,5% de las ventas. Es decir, ahí podríamos recuperar ese 10% para que los proyectos sean viables y se pueda extender el trabajo más tiempo. Entonces me parece que es la discusión que se viene. Lamentablemente, la mayor parte de la tributación es nacional, entonces hay que discutirla en la nación, ¿no? Retención a las exportaciones, por ejemplo, y otros impuestos más, ¿no? El impuesto a los combustibles, el impuesto a la energía, en definitiva. Así que creo que hay que repensar la manera de hacer minería, y también estamos repensando cómo vamos a hacer para generar nuestra propia energía en los proyectos que se vienen también, porque evidentemente con los costos de la energía y con las posibilidades de hacer el reemplazo de hidrocarburos por energía renovable, me parece que uno de los ítems de inversión que vamos a tener que tener en cuenta para el futuro es justamente la producción de energías renovables para consumo propio y por ahí excedentes para el uso, para el uso nocturno a partir del crédito que uno le puede inyectar a la red. Bien, ¿no? que será solar, me imagino. Y en este caso de San Juan, más que nada el solar. componente más importante es para la generación fotovoltaica. Y usar luz del sistema solo en la noche. Usar lo que uno pueda producir en exceso de día, tomarlo en la noche como crédito, Claro. justamente buscando la energía en la noche es más barata, digamos. Sí. Las horas pico son las más caras y son al mediodía, que es el momento donde se produce justamente mayor energía fotovoltaica, así que hay que buscar cuál es la Es ecuación. la generación distribuida. Exactamente. Sí, así se Está llama. bien, está bien. Mario, estamos presenciando, nos estamos enterando, ustedes, bueno, lo vienen viviendo desde hace rato, pero por lo menos se está conociendo, está trascendiendo a la comunidad esta situación que está viviendo la minería. Un panorama que estás describiendo vos muy claro, lo hemos escuchado hace poco a Mark Bristow diciendo que incluso la principal mina que tenemos en la provincia, que es Veladero, que tenía proyectado una vida útil de 10 años más, ya están planteando que no van a ser 10 años, quizás menos. Van a seguir explorando, pero los números no dan para más. Y hablan de repensar los contratos que tiene la minera, la CACEMI ya salió a poner la voz de alerta, digamos, insisto, ustedes ya venían conociendo este programa, esta situación, pero para la comunidad, para el resto, nos estamos enterando un poco de esto que está pasando, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cuenta muy simple. Bien. Dijimos, el lingote yo lo vendo, 55% es el lingote para pagar impuestos. Bien. Después tengo 35% que es el costo, Bien. es salario, proveedores de bienes y servicios, y queda el 10% de rentabilidad. Bien. Cuando hay dificultades económicas, lo que se acaba es la rentabilidad, Claro. justamente porque la otra parte es más difícil de ajustar. Ahora, la tributación en Argentina es muy regresiva, es sobre lo que se produce. Más allá de que se pagan impuestos a las ganancias, pero si no se genera ganancia, no genera tanto impacto en la reducción de la tributación. La mayor parte de la tributación está sobre la producción. Claro. Regalías, fondos fiduciarios, impuestos a las ganancias, impuestos bancarios, retención a las exportaciones. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que obviamente si hay un sector para recuperar terreno, digamos, es en el costo. Entonces, uno tiene que hacer esa ingeniería financiera, es decir, de ver de qué manera puede reducir el costo, ¿para qué? Para tener rentabilidad positiva. No estamos hablando de ganar más del 10%, estamos hablando de pasar por encima del 0 a 0, ¿no? Es decir, producir y ganar algo. Entonces creo que cuando se hablan de estas cosas, a partir de una liquidación del dólar de exportación a 130 pesos, no sé exactamente
cuánto fue ayer, es muy difícil porque es como que la onza de oro, en vez de vender a, no sé, a 1.700, se vende a 850. Claro. Entonces, es imposible obtener rentabilidad en estos términos. Entonces uno hace que la única manera que va quedando es solamente ir a los sectores que por ahí en la mina tiene mejor mineral y dejar los marginales, los que no dan ganancia, de lado, pero eso acorta la vida de la mina. Claro. Entonces, ¿por qué los países más desarrollados tienen menor tributación? Justamente para extender la vida productiva. Claro. No solamente de la minería, ¿no? Estamos hablando de industria, servicios. Entonces, acá lo que hay que buscar es generar más lingotes para que haya más porciones para distribuir y no sacarle más porcentaje al lingote que ya está. Entonces, en esto yo coincido con la frase de Bristow que dice, están estrangulando a la gallina de los huevos de oro. No, y acá hay gente que se quiere hacer una cazuela con la gallina de los huevos de oro. Entonces, Claro. y si nos hacemos la cazuela nos quedamos sin producción. Si nos quedamos sin producción nos vamos a quedar sin proveedores, nos vamos a quedar sin trabajadores. Y sin recaudación para Y el sin Estado. recaudación. Entonces hay que ver cuál es el punto de equilibrio entre tributación, costo y rentabilidad de la empresa. Algo que en el momento que pudimos compartir lo hicimos. De hecho, aumentamos las regalías un 25% y de hecho voluntariamente adherimos a pagar fondos fiduciarios. Esas dos cosas son 2% de las ventas. 2% de las ventas más 8% de retención de las exportaciones son Bien. esos 10 puntos que habría que echar para atrás Sí. para sostener la actividad minera en un momento de crisis. Evidentemente, este es un momento de crisis, pero todo el mundo tiene la fantasía de que el productor industrial es alguien que tiene renta extraordinaria, Claro. ¿sí? Ujú. Cuando en realidad estamos peleando el 0 a 0. Claro. Siempre me acuerdo de una frase que decía un recordado amigo Montaño, que decía... Estamos haciendo glu glu. dice que el agua nos está llegando al cuello y él decía, ya estamos haciendo glu glu, Ya ¿no? estamos haciendo glu glu. Estamos en un Lo dijo en la momento que es Plaza más Antonio. crítico del que se piensa, ¿no? Entonces hay que pensar en esto, en este sentido, en que aquí hay que buscar mecanismos de mayor exportación, mejorar el dólar de la exportación, algo que no lo está pidiendo solamente la minería, lo está pidiendo todo el mundo exportador. Todo el que exporta, sí. Y es el mundo el que está generando recursos genuinos para el país también. Por eso hay que buscar la manera de, no digo de proteger, sino que ese sector sobreviva, justamente porque es el que genera más dólares frescos para el país, genera trabajo, genera buenos salarios, genera una formalización de la economía. Entonces hay que valorar también. Nosotros siempre decimos, de la minería pedimos ser reconocidos como un actor que le genera divisa al Estado, especialmente donde más de la mitad de lo que se vende es del Estado, Claro, digamos, ¿no? Entonces, claro. algo que por ahí no se dice tan seguido. No. Y siempre dice, no, las empresas están ganando mucho dinero, mucho dinero. En la pandemia, en lo que fue año 2020 y parte del 2021, pero especialmente en el 2020, las empresas no ganaron plata. Es más, muchas empresas perdieron plata. Revisen ustedes los análisis financieros de las compañías a nivel mundial, más allá de las compañías que trabajan en Argentina. Ajá. Recordemos que las empresas tenían que mover sus trabajadores en vuelos charter, había toda una logística gigantesca. El costo de salud aumentó. Después aislar la gente, ¿sí? En hoteles, porque no había otro tipo de infraestructura. Hubo un enorme sobrecosto, se produjo menos, por lo tanto aumentó el costo. Fue un mal momento. Y más allá de que hoy estamos en recuperación, no se ve esa recuperación reflejada en que el buen precio de las materias primas sea el precio de liquidación real de esa divisa cuando se exportan. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces hay que buscar el camino ahí de que se liquide de mejor al dólar, porque imaginen, se exporta, toda la exportación es liquidada por el banco oficial, Sí. a precio comprador, Sí. dólar oficial comprador, Comprador. no vendedor. No vendedor. ¿Sí? Entonces, es la liquidación más baja y bueno, el país que exporta, bueno, pone el grito en el cielo, obviamente, porque la brecha entre ese dólar, que nunca se va a reconocer como real, evidentemente no es 130 pesos por dólar, ¿no? Entonces, uno tiene el ajuste de los salarios que va el sector gremial que dice, bueno, por lo menos el ajuste debe acompañar la inflación, pero el reajuste, digamos, de lo que es dólar oficial versus inflación, produce un retraso que hace que el aumento de sueldo en el sector minero se vea reflejado en mayores dólares.
Entonces uno tiene mayor costo, por lo tanto tiene que reformular su producción a partir de esto, ¿no? Pero es para sobrevivir, no es para tampoco para ganar tanta plata como Sí, mucha gente piensa. claro, siguiendo tu ecuación, algo que recién Claudio decía, hoy nos estamos enterando de la crisis en el sector, nos estamos enterando también de esta otra cuestión, es decir, con la minería el que más gana es el gobierno, gana el 55%, las empresas de servicios mineros que ganan 30-35% según tus cuentas, y solo un 10% es lo que le quedaría a la empresa sacando estos problemas de dólar y de todo lo demás. Ese dato tampoco lo teníamos. Bueno, digamos que no es que el valor asignado de ventas Sí. para proveedores de bienes, servicios y salarios es el 35% de las ventas. Sí, Pero evidentemente las empresas de servicios se plantean una ganancia en el negocio, ¿no? Claro, una ganancia. Rentabilidad. sí, Siempre esa rentabilidad es mayor a la de la empresa, porque la empresa hoy día está peleando el 0-0, insisto en esto. claro. A ver, la Ganan más rentabilidad las- ideal es el 10%. Las empresas de servicio ganan más que la propia empresa La minera. empresa de servicio tiene rentabilidad asegurada, ¿sí? Y el gobierno tiene recaudación asegurada. Sí. El tema es, si se produce cero, van a tener el 35% de cero, o el 55% de cero. De cero. Entonces también hay que ver cuál es el punto de equilibrio para sostener la producción y que se sostenga no solamente la cadena de valor, sino también todo el sector que vive de la recaudación del Estado. Bien, yo me imagino que acaba de haber una sinergia impresionante entre el gobierno, las empresas mineras y las prestadoras de servicios. Y estarán todos luchando juntos por revertir esta situación. Ojalá que sea así. Me imagino yo que... Sí, yo también, está bueno. Está bueno ver una mesa donde estemos todos sentados y veamos qué vamos a hacer para sostener la producción Bien. minera, industrial, agrícola, o sea, La que sea. cualquier empresa quiere producir y exportar, ¿sí? Entonces hay que buscar cuál es el camino de facilitar esto. Y también hay que pensar, hoy en los proyectos que tenemos, pero también en los proyectos que tienen que venir, que deberían venir. Entonces también hay un valor ahí interesante en términos de desarrollo de proyectos. Nosotros tenemos que ver de qué manera podemos empujar el desarrollo. Bueno, el primero que está sería José María, Sí. pero hay que empujar el desarrollo de otros proyectos, otros. porque eso es lo que nos va a generar divisa, dinero o liquidez para que el gobierno también busque apoyar a otros sectores productivos para que mejoren su competitividad, sus nuevos sistemas de riego, su capacidad exportadora. Es decir, hay toda una cadena más grande que construir en conjunto. Yo me imagino esa mesa, de alguna manera la tuvimos en el Acuerdo San Juan, pero hay que seguirla con una agenda, yo diría, semanal, quincenal o mensual, para ver de qué forma lo podemos hacer. Ahora, cada vez que hay un problema, todo el mundo va a venir a reclamar a la empresa. El proveedor que me quiere recortar los contratos, el trabajador quiero que me aumente más, Bueno, es lo y el que- gobierno quiero seguir recaudando. Pero nadie se interesa por la causa raíz, que es la producción, para exportar más. Entonces, a eso es lo que hay que apuntar. Me parece que tenemos que buscar ese diálogo constructivo que es el de Bien. poder sostenernos. Por eso hablamos de sostenibilidad. Bien. No ahora, sino no solamente en esta crisis, sino decir, bueno, ¿qué nos hemos planteado para el crecimiento de los próximos 30 o 50 años? Claro, ¿no? claro. Y hay que tener eso en la agenda siempre. Mario, y a la luz de, yo digo, ¿no? Corre por mi cuenta, este decálogo de buenas intenciones que ha dado Sergio Massa, ¿ustedes qué han visto? Bueno, no, creo que falta todavía detalles. El cómo. Claro, el cómo y entender, bueno, a ver, hay una solución para la liquidación del dólar, bueno, ¿cuál es? ¿Cuánto es? Bueno, creo que, me parece que todo eso nace del diálogo, ¿no? A ver, decir, bueno, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bueno, no estamos diciendo que se nos liquide, no sé, dólar blue. Estamos diciendo que se liquide un valor que sea más real y que nos permita producir. Me parece que todo el mundo está pidiendo eso, no Sí. solamente la minería. Sí. El mundo productivo está pidiendo esto, ¿no? Sí. Así que creo que falta ver más detalle, más letra chica, más acuerdos sectoriales o multisectoriales, los que sean. Me parece que ese es el camino. Bien. Y hay que salir de esto exportando más, generando más trabajo privado. Tenemos que generar mucho más. Podemos generar.
Nosotros de la Cámara Minera siempre decimos que no somos el problema, somos la solución. Permítanos ser la solución Claro, también. claro. Pero es urgente las soluciones que hacen falta. Sí. No, yo no veo mucho margen de seguir discutiendo meses. Me Bueno, parece sostener que- la producción, sostener el empleo en la producción es urgente. También sostener la llegada de nuevas inversiones Sí, para desarrollar nuevos proyectos, José María, pongamos. Pero también sostener la exploración, el dinero de la exploración que ha fluido, especialmente a San Juan, Sí. de manera permanente y que tampoco ha sido reconocido. Un valor promedio en los últimos años, no sé, tal vez 250, 300 millones de dólares anuales. sí, sí. No es un valor No, no es poco. menor, que es lo que se ha estado destinando al desarrollo de proyectos, buscando la factibilidad de los proyectos. Claro. Estamos hablando de Gualilán, Pachón, Los Azules, Altar, mismo Filo Filo del Sol. que es un proyecto que también ha mostrado resultados importantes. Lo que estamos diciendo es, se explora y se encuentra, pero se encuentra porque se explora. Claro, ¿no? Se si no lo invierte. vas a buscar. Bueno, después esa inversión hay que continuarla con el desarrollo de los proyectos y con la producción. Evidentemente San Juan, si sigue esta ruta, va a ser la primer provincia exportadora del país. Hay que buscar ese podio, digamos, Ujú. ese primer lugar en el podio para generar ¿qué cosa? Mayor cantidad de proveedores, mayor cantidad de empleo privado, mayor cantidad de empleo directo, mayor cantidad de empleo indirecto. Entonces, a esto lo que hay que buscar. Los proyectos que tiene San Juan, si en el momento que funcionen, pueden generar 100.000 empleos. Entonces hay que buscar eso. Claro. Pero no solamente generar 100.000 empleos, sino la cantidad de dinero que van a generar para el Estado, especialmente para el Estado Nacional, que se lleva el 85% de la recaudación. Claro. ¿no? El tema de los fiduciarios, ¿es algo que también hay que resolverlo a nivel nacional o a nivel local? No, los fondos fiduciarios han sido acuerdos voluntarios entre la empresa y el gobierno provincial. Yo creo que hay que revisarlos en términos de sostenibilidad. También ha sido la única herramienta social visible en términos de infraestructura, ¿no? Todavía mucha gente se está preguntando qué pasó con las regalías. Lo que se ve lo hicieron los fondos fiduciarios. Los fondos, el caso del hospital de Hacha, que nosotros lo vemos Sí, sí. todos los sábados, vemos su plano, su desarrollo, que es impresionante, es un hospital impresionante, y que es el Fondo Fiduciario de Guaycamayo. Y también muchas obras importantes para Hacha, ¿no? Todo el sistema de agua De agua potable potable. nuevo, Sí. sistema cloacal nuevo, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales también nueva, 10 plantas de agua potable hay. las nuevas plantas de agua, Clarín. también los nuevos sistemas de distribución de agua potable para la Todo zona fondo rural. fiduciario. Mucho del fondo fiduciario, también la impermeabilización de canales, lo que ha sido nuevas escuelas, arreglo de escuelas que los fondos públicos, o sea, ese 55% de impuestos nunca vuelve para esa obra, debería volver para esa obra. Debería, ¿no? claro. Entonces, pero y bueno, o sea que el fondo fiduciario en realidad ha sido un fondo para reducir la simetría recaudatoria centralista, ¿no? Porque va específicamente a las comunidades. Sí. Debería ir otro dinero, ¿no? La recaudación propia de la actividad o las regalías. O las regalías, ¿no? que Entonces, no se sabe dónde van. esa bueno, plata. pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el fondo fiduciario es coadministrado, digamos, por las empresas mineras. Entonces tiene otro tipo de gestión, tiene otro día a día, ¿no? Claro. Y también las empresas hemos presionado para que ese fondo fiduciario se gaste lo más rápido posible. Porque es mejor que se esté invirtiendo y generando puestos de trabajo Que estés guardando la que plata. esté Que se la lleven un par de días. diluyéndose en un banco, ¿no? Seguro. Más allá que al banco no le vaya a gustar lo que voy a decir yo. Quiero hacer Última pregunta. una última pregunta de mi parte, sí, porque no. José María, el proyecto José María venía muy embalado, había expectativa, por supuesto, del gobierno de ponerlo en marcha rápido. Hay versiones, por llamarle de alguna manera, que se va a demorar un poco. ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es la información que manejan desde la Cámara Minera? No tenemos nada oficial, digamos, Bien. de la empresa respecto a buscar un camino diferente para la inversión. El entorno, la situación, el cuadro Sí. que vemos actualmente es la dificultad, digamos, Sí. ¿no? O sea, me parece que es complicado Sí. hacer importaciones, construir, hay muchos componentes que tienen que venir de afuera, entonces es un momento difícil, digamos, para construir. Me parece que se está hablando de eso. Así que
creo que lo mejor que podemos hacer es salir de esta crisis como para mostrar una situación un poco más normal, y a partir de eso va a fluir todo. Ahora, sí tiene que haber cuestiones relacionadas a la competitividad. Claro. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso. Acá no es solamente definir el cuadro tributario, sino también cómo se van a liquidar las exportaciones. Entonces, esto también hay que mirarlo a futuro también, ¿no? Si no, es complicado. Bien. Bueno, muy bien, Mario Hernández ha venido a prender la luz respecto a la situación real del sector minero, que por cierto nos deja todas las alarmas encendidas. Muchas gracias por Muchas la visita, gracias, Mario. Celebremos que se puede producir también, Sí. ¿no? No, por Sí, supuesto. por Que supuesto. y que estamos todos haciendo fuerza para que se siga produciendo y para que se generen nuevos proyectos. Sí, sí. No es un dato menor, ¿sí? No. También, si no queda solamente como un listado de quejas, ¿no? No, Sino no, también no. hay En que hacer un absoluto. reconocimiento, ¿no? En No, no, absoluto, no, no. ha quedado absolutamente claro. Bueno. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Bueno, un gran gusto. Vamos a la pausa.